La palabra profética en este año hablaba del Pei Dalet, que es el año de las puertas abiertas para tu casa, para vos y para tu familia. Y dice la palabra profética en una parte, Pei Dalet es un año para que la iglesia salga a la calle, mostrando un corazón lleno de caridad y misericordia. Repita conmigo, corazón. ¿A través de qué? Del servicio a los más necesitados. Pei Dalet significa que los de corazón humilde entrarán y saldrán libremente de la presencia de Dios. Accederán a todas las promesas que el Padre hizo a sus hijos. Pei Dalet significa que las palabras de la vida eterna que salgan de nuestra boca permitirán que multitudes se escapen del reino de las tinieblas y pueden entrar a través de Jesús, que es la puerta que los introduce al reino de su luz admirable. Amén. La palabra profética habla de la importancia de nuestro corazón y de tener en este año un corazón generoso, un corazón lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque va a haber mucha necesidad y tenemos que servir a los más necesitados. Y dice la palabra también que muchos van a llegar a Jesús. ¿Por qué? Por medio de nuestras bocas, porque vamos a predicar de Jesús. Y dice la palabra también que vamos a tener libre entrada a su presencia, que vamos a entrar y va a salir. ¿Pero quiénes? Los de corazón humilde. Hoy les quiero hablar justamente de la importancia de tener un corazón humilde, misericordioso y generoso. El pastor estuvo hablando de la humildad y la humildad tiene que ver con el corazón. Es una actitud que está en nuestro corazón. Proverbios 4:23, si me lo pueden poner a los de multimedia. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra, sobre toda cosa que guardemos primeramente nuestro corazón. Hay muchas cosas que tenemos que guardar en nuestra vida. Nuestra santidad, nuestra salud, nuestro futuro. Pero dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante que tienes que guardar y proteger en tu vida es tu corazón. Tu corazón. Muchos andamos mostrando, en vez de protegiendo, andamos mostrando y regalando nuestro corazón. Y cuando mostramos y regalamos tanto nuestro corazón a personas, nos terminan destruyendo el corazón. Nos terminan destruyendo, destrozando. ¿Y saben qué provoca? Que se apague nuestro corazón. Y cuando un corazón se apaga, es incapaz de amar. Es incapaz de sentir por el otro. Es incapaz de expresar su corazón y sus sentimientos. Cuando un corazón es destruido. Por eso es muy importante guardar sobre todas las cosas nuestro corazón. ¿Qué provoca que apague y que se apague mi corazón, que sea incapaz de amar y que se cumpla la palabra profética que dijo Jesús un día, que el corazón de muchos, el amor de muchos en los postreros días se enfriará? Y estamos en tiempos donde el corazón de muchos se ha enfriado. Pero hoy quiero decir que el fuego del Espíritu va a encender tu vida y tu corazón. Y el amor se va a encender también en tu vida y en tu corazón. Y vas a aprender a amar. Lo que a Dios más le importa de nosotros es nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tengamos libre entrada a su presencia. ¿Cuántos quieren entrar libremente a la presencia de Dios? Entonces tienes que guardar y cuidar tu corazón. Y en la Biblia, hablando del corazón, hubo una persona que Dios quedó fascinado con su corazón. Y esa persona fue el rey David. Vamos a poner 1 Samuel 16, si me lo pueden poner. Versículo 1. Primera de Samuel 16, versículo 1. Esperen que yo lo busque aquí. Ahí está. Lo tenemos en pantalla. Dice. Versículo 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dice la palabra
aquí que le dice Dios a Samuel, Samuel, deja de llorar por Saúl. ¿Quién era Saúl? Él era el rey de Israel en esa época. Y había desobedecido a Dios y dejó de agradarle a Dios su corazón. Y entonces dijo Dios, voy a levantar un nuevo rey, y ese rey justamente iba a ser David. Vamos al versículo 6 y 7. Y aconteció, entonces Dios lo manda a una casa en Belén para que unja un hombre ahí. Y dice la palabra en versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, versículo 7, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David. Y lo ungió en medio de sus hermanos, se refiere a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Dice la palabra que llegó Samuel a una casa y hubo 7 hermanos de David que Dios iba a ungir a uno de ellos por medio del profeta Samuel. Pero Dios, y vio un hombre, y vio a uno, a ver cómo se llamaba, a Eliab, y dijo, cuando vio el profeta, que era alto, que era fachero, dijo, a este lo voy a ungir. Pero Dios, ¿qué le dijo? No, a él no, porque vos miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y después de que pasaron todos los hermanos, lo ungieron ¿a quién? A David. ¿Por qué? Porque David tenía el corazón que le agradaba a Dios. Dios jamás le va a importar tu apariencia, tu dinero, si tienes el último auto, si tienes el último celular, si tienes un montón de plata. A Dios no le importa eso. A Dios le importa tu corazón. Pero yo soy petizo y lo mismo Dios me puede usar. Sí. ¿Y cuál es la prueba? Y el predicador que está aquí adelante. Esa es la mayor prueba. Que Dios puede usar a alguien. No importa la apariencia, no importa si soy petizo, si soy alto. Dios me puede usar. Repita conmigo, Dios me puede usar. Y yo a gato paso el 1,60 m, ¿no? O sea, con la gracia de Dios supero el 1,60 m. Pero Dios aún así puede usar. Dios aún así te puede usar. Porque a Él le importa tu corazón. Escuche, cuando Dios ve un corazón humilde, misericordioso, un corazón que le agrada a Él, Dios puede depositar unción en ese corazón. Lo voy a repetir. Cuando Dios ve un corazón humilde, misericordioso, un corazón que le agrada a Él, Dios puede depositar unción. ¿Qué es la unción? La unción es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nosotros. Todos dijimos que queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces tengo que tener un corazón que le agrade a Dios para que Dios pueda depositar su presencia. Necesitamos tener un corazón agradable a Él para que Dios pueda depositar de su unción. Tienes que disponerte a tener un corazón como Dios quiere que lo tenga. Y ahora, ¿cómo hago para que mi corazón sea agradable a Dios? Mi corazón tiene muchas puertas. Y hay puertas que tengo que abrir en mi corazón y hay puertas que tengo que cerrarlas. ¿Sí? Hay puertas que tengo que abrir y hay puertas que tengo que cerrar. Una de las puertas que tengo que abrir es la puerta del corazón valiente. La puerta que tengo que abrir es la puerta del corazón valiente. En Samuel 17, ahí nomás, versículo 4 quiero que me pongas, y después del 8 al 11 vamos a leer. El versículo 4 dice la palabra que los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Y dice, entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura de 6 codos y un palmo. Versículo 8, vamos al 8 al 11. Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y añadió el filisteo, versículo 10. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dando un hombre que pelee conmigo.
Dice la palabra, oyendo Saúl, el rey de Israel, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los israelitas estaban en guerra contra los filisteos. Y de repente se levanta un hombre llamado Goliat, un gigante, que era recontra grande, trabado, con toda la armadura, la última metralleta, todo tenía Goliat. Y ese gigante se le paró al pueblo de Israel. Se le paró todo el pueblo y dijo, si hay uno solamente que me puede vencer, yo lo voy a hacer. Nosotros los filisteos los vamos a servir. Pero si no me vence, ustedes nos van a servir a nosotros. Y cuando escuchó el desafío Saúl, el rey de Israel, el que estaba a cargo de todas las tropas, ¿sabe qué tuvo? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Lo contrario a la valentía, ¿qué es? El miedo. El miedo paraliza. Saúl, cuando tuvo ese desafío por delante, se paralizó. No sabía qué hacer. Los miedos paralizan tu propósito. Los miedos te impiden caminar hacia tu propósito. No digo que no tengas miedo, sino que hay miedo cuando el miedo te gobierna. Cuando el miedo gobierna tu vida y tu corazón, no te animas a luchar contra nada ni nadie. No te animas a enfrentar a personas, no te animas a enfrentar tus propias cosas, tus propios problemas, los problemas en tu matrimonio, a tus hijos. Hay padres que le tienen miedo de enfrentar a sus hijos, porque el miedo paraliza, el miedo esclaviza. Y este rey, Saúl, tuvo miedo. Aún siendo el rey más poderoso, dice la palabra, tuvo miedo. Los miedos, un corazón con miedo pone pretextos para servir a Dios. Un corazón con miedo no se anima a amar a su prójimo, porque alguna vez lo dañaron y tiene miedo de que lo vuelvan a dañar. Cuando uno tiene un corazón con miedo, le cuesta mucho amar, le cuesta mucho seguir adelante, cumplir los sueños, los llamados y el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Y saben qué más? Un corazón con miedo transmite el miedo a los que están bajo su mando. Un corazón con miedo transmite el miedo a los que están bajo su mando. Padres con miedo transmiten el miedo a sus hijos. Madres con miedo transmiten el miedo a sus hijos. Líderes que tienen miedo transmiten el miedo a sus discípulos. Porque el miedo paraliza, el miedo te esclaviza. Y el rey Saúl estuvo lleno de miedo. ¿Y saben qué provocó el miedo? Que no enfrentara las batallas que tenía que enfrentar. ¿Y saben qué pasó? Y que les quiero decir, padres, cuando vos no enfrentas las batallas que tienes que enfrentar, tus hijos las van a tener que enfrentar. Padres, cuando no enfrentan las batallas que tienen que enfrentar, sus hijos las van a terminar enfrentando. Hay muchos padres que no enfrentaron los problemas en su matrimonio y terminaron divorciándose. Y después sus hijos le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque no pudieron romper la maldición del divorcio. Padres que no pudieron terminar el secundario o que no pudieron estudiar en la universidad y los hijos repiten la misma maldición de no poder tener un estudio terciario, de no poder ser un profesional. No, yo siempre voy a nacer para esto. Padres, el miedo muchas veces paraliza. El miedo muchas veces te esclaviza. Pero Dios quiere hacerte libre de ese miedo en esta noche en el nombre de Jesús. Pero tienes que aprender a enfrentar las batallas, porque si no, las van a enfrentar tus hijos. Primera de Samuel 17, 32 al 37. El pueblo estaba aterrorizado con Goliat. Nadie quería enfrentar el desafío. Nadie quería hacerse cargo. Me hace acordar Boca que en un momento ninguno quería ser técnico de Boca, que no, cuando estaba mal. Me hace acordar Boca por ahí. Nadie quería asumir, nadie quería ser técnico. Nadie quería salir a jugar ese partido. Aprovecho que está el pastor, por eso que lo vuelve de Boca. Pero en un momento, un jovencito llamado David se animó. Él se animó. Dice la palabra, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón
de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, sigamos hasta el 37. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo que sigue. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo que sigue, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo que sigue. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Vamos al versículo 32 de vuelta. ¿Qué dice la palabra? Y dijo Saúl, no desmaye tu corazón de ninguno, el de ninguno. Tu siervo irá y peleará la batalla contra este filisteo. Escuche, para tener un corazón valiente, el corazón valiente, ¿sabe por qué se caracteriza? Porque no pelea solo sus batallas, pelea las batallas de su gente. Porque David no iba a pelear por sí mismo o por lo suyo, iba a pelear por su pueblo, por su gente. Y Dios quiere que haya valientes en esta noche que se levanten a pelear por su casa, por su familia, por su matrimonio. Dios quiere que te levantes y pelees por tu casa, por tu matrimonio, por los sueños que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Dios quiere que te levantes hoy como valiente, como un guerrero, para conquistar todo lo que Dios puso en tus manos. Para eso Dios quiere que te levantes, para que seas un corazón valiente. Quiero que agarre todos a la persona que tienen a su lado. Yo le voy a agarrar la mano al pastor. Pablo, vos también necesito que lo agarres al pastor. Y que le digan, nosotros estamos en un proyecto que es Ciudad de Paz. Y estamos luchando en una gran batalla. ¿Saben qué? Y muchas veces el pastor está luchando solo. Y muchos líderes están luchando solo. ¿Saben qué hay que decirle? Y que le tienen que decir a la persona que está a un lado, no te preocupes. Yo voy a luchar tus batallas. Yo voy a luchar por vos. Yo voy a luchar por los tuyos y yo voy a luchar por tus sueños. Denle un aplauso al Señor. Iglesia, no solamente estás para recibir una palabra aquí. Estás para luchar por los sueños de esta iglesia. Y esta iglesia tiene un sueño que se llama Ciudad de Paz. Y ese sueño, ¿saben qué? El pastor no lo tiene que luchar solo. Tengo que decirle, agarrar a mi líder, a mi pastor, y decirle, no te preocupes, que no se desmaye tu corazón, porque yo voy a luchar tus batallas. Y con esa misma actitud tenemos que luchar por los nuestros. Un valiente jamás va a luchar por lo suyo, va a luchar por su gente, por el resto. Un corazón que le agrada a Dios es un corazón valiente que lucha por las causas perdidas, por el resto de las personas. David no nació valiente. La unción de Dios lo hizo valiente. David no nació valiente. La unción lo hizo valiente. Repita conmigo, no nací valiente. La unción de Dios me va a hacer valiente. David se animó a luchar contra un gigante después de que fue ungido. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí no hay lugar para el temor. Dice la palabra en 2 Timoteo 1:7, si lo pueden poner. No, 2 Timoteo 1:7. 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te dio un espíritu para que andes con temor por la vida. Dios te dio un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio.
El Espíritu de Dios provoca que tengamos valentía en nuestra vida. ¿Para qué? Para luchar por los nuestros, para luchar por tu casa y por tu familia. Así que si venías sintiendo que no tenías fuerza, si venías sintiendo que no estabas siendo valiente, que estabas huyendo de tus problemas, hoy el Espíritu Santo te dice, tranquilo hijo, porque mi unción te va a quitar todo temor que te impide cumplir los sueños. Mi unción te va a liberar y te va a hacer un guerrero así como David para luchar por los tuyos. Porque a Dios le encanta que luchemos por los nuestros. Dice la palabra, cada vez que luchamos por los nuestros, Dios nos escucha. Madres, cada vez que ustedes oran por sus hijos adictos, padres, cada vez que oran por su matrimonio, están luchando por un propósito y Dios lo va a cumplir. Primera de Samuel 45, 46. Primera de Samuel 45, 46. Primero de Samuel, 17, 45 al 46. Gracias, pastor, justo me ayudó. Primero de Samuel 17, del versículo 45 al 46, si me lo pueden poner. Ahí está. Entonces dijo David al filisteo, David se fue y se enfrentó al filisteo y le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo que sigue. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de las tierras. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Escuche, Dios no te va a hacer pelear batallas que no puedas vencer. Dios jamás te va a hacer pelear una batalla que no puedas ganar. Y ese problema, esa crisis que estás sufriendo, Dios va a hacer que salgas victorioso en el nombre de Jesús. Pero tienes que ir, ¿sabes en qué? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. David no dijo, no vengo en nombre de mi papi, de mi mami o en el nombre del rey de Israel. Dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él te entregará. Hoy le tienes que decir ese miedo, yo vengo a luchar por los míos, toda mi familia, por mi casa, y no vengo solo, vengo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús dice la palabra que toda rodilla se va a doblar. En el nombre de Jehová de los ejércitos, Él va a vencer, porque Él nunca conoció la derrota. Él nunca sabe lo que es perder, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si le crees a Dios, decide creerle. Porque a los valientes le creen a Jesús. Le creen que si van en el nombre de Dios, yo sé que el mío va a ser la victoria. Porque voy con Jesús. Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que a pesar de sus miedos decide enfrentarlos. Valiente no es por uno mismo. No es por con quién vas, porque es fácil ser valiente si yo voy a pelear, por ejemplo, contra alguien y voy atrás con un boxeador. Sí, ahí más vale que soy valiente, ¿no? Así fácil ser valiente. Valiente es cuando confías en que Dios va delante tuyo. Es que Dios va a derrotar a tus enemigos. A Dios le agrada ese corazón valiente, porque hay que ser valiente para confiar en Dios. Hay que ser valiente para confiar en que Jesús puede restaurar mi matrimonio. Hay que ser valiente para creer que Jesús puede cambiar a mis hijos. Hay que ser valiente para luchar por los sueños. Entonces tienes que decidir tener un corazón valiente. Quizá tu corazón se llenó de miedo, de angustia, de temor. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que no vas solo en esta batalla, sino que el Jehová de los ejércitos que no conoce la derrota va contigo. Jehová de los ejércitos que no conoce la derrota va contigo. Lo segundo, ¿cómo más es el corazón que le agrada a Dios? Tengo que tener un corazón valiente, abrir la puerta de la valentía. Y Dios quiere que abras la puerta del corazón misericordioso. 1 Samuel 26, del 1 al 11. David, después de derrotar a Goliat, fue muy reconocido en todo el pueblo de Israel. Y la gente empezó a aclamar su nombre. Y el rey Saúl se puso celoso y lo empezó a perseguir a David.
a tal punto de que quería matarlo. Pero dice la palabra, 1 Samuel 26, 1-11. Esta es una historia medio de 11 versículos, pero hay que leerlo. Vinieron los zifeos a Saúl y David, como empezaban a perseguirlo, como David sabía que Saúl lo quería matar, empezó a huir. Dice la palabra, vinieron los zifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Empezó la persecución de Saúl a David. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra. Repite conmigo, su lanza estaba clavada en la tierra. Dice que la lanza estaba clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Dice que David fue al campamento de Saúl. Y entonces, tranquilo. ¿Por qué? Porque estaban todos durmiendo. Los que lo perseguían para matarlo estaban durmiendo. Y David estaba ahí. Y dice que la palabra que estaba Saúl durmiendo y estaba su lanza al lado de su cabeza clavada en la tierra. Quiero que se imaginen la escena de Saúl durmiendo con una lanza clavada ahí en la tierra. Entonces, versículo 8, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Le dice, escucha, es la oportunidad para que lo mates, al que te persigue. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David, cuando vio todo eso, el compañero Isaí que lo había acompañado, dice, matalo Saúl. Es la oportunidad que te estaba persiguiendo, lo puedas matar. Y David, ¿qué le dijo? Jamás voy a poner la mano, voy a matar o pondría la mano en un ungido de Dios. Y a Dios, ¿sabe qué? Con eso yo creo que Dios quedó impactado con ese corazón lleno de misericordia. Porque David podía matarlo, sí, ¿que no? ¿Tenía razón para matarlo? Sí, porque lo venía persiguiendo. Pero David no lo hizo. Y les quiero dar otro detalle de la historia. En 1 Samuel 18, versículos 10 y 11, que por eso les dije que repitieran y que se acordaran de la lanza. Antes de que pasara toda esta persecución, David iba a la casa de Saúl y tocaba el arpa para que los demonios que atormentaban a Saúl se fueran. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo que sigue. Y arrojando Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Con qué le tiraba Saúl? Con una lanza. ¿Y qué arma tenía David para matarlo a Saúl? Una lanza. Mire, a David se cansaron de lanzarle con lanzas a la cabeza. Se cansaron de herirlo. Se cansaron de perseguirlo. Y aún así él perdonó a los que lo querían matar. Él supo perdonar. En la casa de Saúl recibía lanzas. ¿Cuántos en su casa muchas veces recibimos lanzas que van directo a nuestro corazón?
que van directo a nuestra cabeza. Muchos en nuestra casa, así como David en su casa, recibían lanzas. Lanzas de padres, lanzas de esposos, de esposas, lanzas que van tiradas de hijos, de gente que queremos. ¿Y qué haces con la lanza que te tiran? ¿Qué haces con la lanza que te tiras? Agarramos y nomás, ¡pum!, le devolvemos, bueno, a la cabeza y nomás también le metemos. Pero Dios, en este ejemplo de David, yo me imagino a David viendo la lanza al lado de Saúl y diciendo, con esta lanza él me maltrataba. Con esta lanza todos los días hacía de mi vida un infierno. Y hoy tengo esta lanza para vengarme. Pero ¿saben qué? El perdón fue más fuerte que todo el rencor que había en David. El perdón fue más fuerte que todo el rencor que había en David. Y Dios le había dado y habían puesto un instrumento ahí, una lanza para que lo matara. Pero no quiso matarlo. Porque él sabía que el perdón era más grande que cualquier odio o rencor. Hoy te quiero decir, ¿cómo está tu corazón? Quizá tu corazón lo llenaron de lanzas. Quizá tu corazón lo hirieron muchas lanzas en la vida. Un padre que se ausentó, un padre que maltrató, un matrimonio que te maltrató, hijos incluso que maltrataron. Quizás tu corazón fue herido por muchas lanzas a lo largo de tu vida. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios, el perdón de Dios es más grande que cualquier rencor que hay en tu vida y en tu corazón. Y que esa lanza solo sirve para destruir. Pero cuando David pudo sacar y le quitó la lanza, ¿sabe qué le quitó? El arma para herir. Cuando vos perdonas, quitas el arma para herir a las otras personas de tu corazón. Porque ¿saben qué? Cuando uno perdona, ya no le ofende lo que el otro le dice. ¿Por qué? Porque has sanado tu corazón. Cuando a vos te tiran lanzas y vos en vez de devolverla, la agarras y la tiras para otro lado, ahí es cuando Dios sana tu corazón. Dios, ¿cómo quieres que es? Dios quiere, muchos quieren agradarle a Dios con su corazón. ¿Cómo tiene que ser mi corazón? Tiene que ser un corazón misericordioso. ¿Qué es un corazón con misericordia? Un corazón que perdona a los que le hieren. Un corazón que no devuelve la lanza, sino que la quita. Y muchos dicen, ¿por qué no siento la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué no siento la presencia de Dios en mi corazón? ¿Por qué me cuesta cambiar la vida? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no puede ser depositado en un frasco que está contaminado. Y la falta de perdón contamina el corazón. La falta de perdón en tu vida, en tu casa, en tu familia, provoca que contamines tu corazón. ¿Por qué no siento muchas veces que Dios me hable o que me cambie? Fíjate si falta perdón en tu vida. ¿A quién no has perdonado? ¿A un padre? ¿A una madre que te hirió? Pero hoy te quiero decir que perdones. Que perdones. Que hoy si decides agarrar esa lanza y no clavarla sobre esa persona, te aseguro que le estás quitando el poder a esa persona de herirte. Le estás quitando el poder a esa persona de que te siga dañando la vida y el corazón. Y te aseguro que esa persona no va a querer lanzarte más esa lanza. Porque Saúl, después sigue la historia, y David llegó con Saúl, cuando se despertó Saúl, y dijo, ¿no está mi lanza? ¿Y saben qué hizo Saúl? En el versículo, ¿en dónde estaba? Me olvidó. 1 Samuel 26. 1 Samuel 26, versículo 21. ¿Lo tienen? 1 Samuel 26, versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Cuando David le quitó el arma, le quitó el poder para herirlo. ¿Y saben qué hizo Saúl? Saúl lo pudo perdonar. Saúl puede seguir también adelante. Cuando decides perdonar, estás quitando el alma a la persona que te hiere. Y Dios quiere que tengas un corazón
lleno de misericordia que pueda perdonar. ¿Perdonaste a las personas que te hirieron? ¿Perdonaste a un padre que te abandonó? ¿Perdonaste a una madre que te decepcionó? La falta de perdón enferma, pero el perdón sana nuestra vida y nuestro corazón. Y quiero que me pongan 2 Samuel 2:4. ¿Y saben qué viene después del perdón? Después del perdón viene tu coronación. Después del perdón viene tu coronación. Dice la palabra, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Después de que David perdonó a Saúl, Dios lo levantó como rey de Israel. Los levantó como rey de Judá. Dios lo levantó como rey de su pueblo. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú perdonas a los que te hirieron, viene el momento en que cumplas tu llamado y tu propósito en la vida. Viene el momento en que te corones en la vida. Viene el momento en que triunfes y logres para lo que fuiste y para lo que naciste. Después de que perdonas, viene el tiempo de coronación en tu vida y en tu corazón. Dice la palabra que después de ser rey, David extendió sus dominios. Fue uno de los más poderosos después de que se convirtió en rey. Todas las peleas que luchó, todas las batallas, las ganó. Pero David tuvo un pequeño problema. Hay puertas que hay que abrir en nuestra vida y en nuestro corazón, pero hay puertas que hay que cerrarlas. Repita conmigo, tengo que cerrar algunas puertas. Vamos a leer 2 Samuel 11:1. 2 Samuel 11:1. Dice la palabra: y aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabba. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice la palabra que cuando vino el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David no fue. En los tiempos en que David tenía que ir a pelear, David no fue. ¿Por qué no fue? Porque abrió una puerta que no tenemos que abrir. ¿Y saben cuál es? La puerta del orgullo. La puerta del orgullo. Repita conmigo, no tengo que abrir la puerta del orgullo. David estaba en el mejor momento de su reinado, pero decidió abrir la puerta del orgullo. ¿Por qué? Se empezó a confiar, a decir, yo no necesito ya ir a pelear. Ya no tengo que ir a pelear. Pero era el tiempo en que Dios decía, tienes que ir a pelear. Pero David no fue. ¿Por qué? Porque estaba confiado, estaba orgulloso. Él creía, no, ya está, mando a algunos y ellos se van a hacer cargo de lo que yo tengo que hacer. El orgullo nubla tu vista y te impide ver las cosas que tienes que hacer en tu vida. Muchas veces por orgullo se rompen matrimonios. Muchas veces por orgullo se destruyen a hijos. ¿Por qué? Porque el orgullo no te permite ver cómo está realmente tu matrimonio. El orgullo no te permite ver que estás descuidando a tu esposo o tu esposa. ¿Hace cuánto que no sacas a comer a tu esposo o tu esposa? ¿Hace cuánto que no comparten a solas? El orgullo impide ver cómo estás criando a tus hijos. ¿Hace cuánto que no le preguntas a tu hijo, hijo, cómo estás? ¿Hace cuánto que no hablas con él? ¿Por qué? Porque el orgullo nubla tu vista y te impide ver las cosas que tienes que hacer. El orgullo nubló el corazón de David y le impidió ver lo que tenía que ver, que era que tenía que ir a la guerra. Pero el orgullo fue más grande. Padres por atender a otros asuntos terminan olvidándose de sus hijos. Esposos por atender a otros asuntos terminan olvidándose de sus esposas. El orgullo, cuando abre alguno la puerta del orgullo, no puede ver lo que tiene que hacer. Y otra puerta que abrió es la puerta del pecado. Versículo 2, el 11, ahí 2 Samuel 11,
Dice la palabra, y sucedió un día, al caer la tarde, David no había ido a la guerra, y entonces ¿saben de qué estaba? De vago. ¿Y saben por dónde viene el pecado muchas veces? Por estar de vagos. ¿Cuántos somos vagos aquí? Eso, así me gusta la sinceridad. Muchas veces el pecado viene, ¿por qué? Por ser vagos. ¿Qué quiere decir ser vago? No hacer las cosas que tengo que hacer. Y David, claro, no tenía que ir a la guerra, no ha ido, entonces estaba todo el día libre. ¿Y qué hizo? Sucedía que caminaba por la tarde porque no tenía nada que hacer, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Primer error de David, ¿cuál es? Dice la palabra, vio a una mujer, la cual era muy hermosa. El primer pecado que cometió fue el deseo de una mujer y el deseo adulterado de una mujer en su corazón. Porque no la miró con buenos ojos, la miró con otra mirada. Dice la palabra, versículo 3, y envió David preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerla saber a David diciendo, estoy encinta o embarazada. Escuchen, después de esta historia, David se acostó con la mujer de uno de sus soldados. Se acostó con la mujer de uno de sus soldados. Y encima la dejó embarazada. Y después David, ¿qué hizo? Le dijo, hace todo lo posible para tener relaciones con tu marido, así digamos que está embarazado de él. Pero Urías iba tanto a la guerra que no tenía ganas, por así decirlo. ¿Y qué pasó después? Entonces dijo David, bueno, ya que no puedo hacer que tenga relaciones, lo voy a tener que matar. ¿Y qué hizo David? Lo envió a una guerra solo, ¿para qué? Para que lo mataran. ¿Para qué? Para matarlo indirectamente. Y terminó muriendo Urías. Cuando uno abre una pequeña puerta en el pecado, muchas veces esa pequeña puerta se termina convirtiendo en un portón que no puede cerrar. ¿Por qué? Porque David solamente vio una mujer. Y ese pequeño deseo de estar con ella provocó que abriera una puerta de pecados que ya no podía cerrar. No podía cerrar esa puerta del pecado. Muchas veces nuestro corazón está tan acostumbrado al pecado que no podemos cerrarlo. ¿Saben qué? Cuando un corazón está tan acostumbrado al pecado, ya nos parece normal pecar. Se nos hace normal. ¿Saben qué pasa también? Cuando una persona comete un pecado, lo que antes le parecía un horror, ahora le parece algo normal. Lo que antes a vos te afectaba por errarle, por equivocarle, lo que antes era una limitación para vos, ahora se volvió algo normal. ¿Saben? Para David, cuando les contaba la historia con Saúl, David dijo, yo no voy a matarlo, jamás mataría a un ungido de Jehová. Pero cuando David vino con Urías, no dudó en matarlo. ¿Por qué? Porque se le hizo normal el pecado. Muchas veces cuando abres una pequeña puerta del pecado, como ser, mirar pornografía, mentir, una pequeña mentira, una pequeña mentirita, se termina convirtiendo en un portón gigante, no en una puerta, en un portón gigante que después es difícil de cerrar. Y lo que antes te dolía, lo que antes te hacía sentir mal, se ha vuelto una normalidad. Antes te costaba horrores, antes decías, ¿cómo yo voy a fornicar? Que ahora se ha vuelto normal en tu vida. Para David antes era un horror matar a una persona, era un horror mentir, era un horror engañar, era un horror fornicar. Pero cuando abrió la puerta del pecado en su corazón, se volvió algo normal. No dudó en engañar, no dudó en mentir y no dudó en matar. Hay puertas que tenemos que cerrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay puertas de pecado, llámese mentira, fornicación, adicciones que tenemos que cerrar en nuestra vida.
porque esas puertas pueden terminar abriendo un portón gigante y destruyendo muchas cosas. ¿Siguen aquí, che? Está fuerte el mensaje, ¿no? Escuche, repito conmigo, necesito que alguien me confronte. David necesitó que alguien lo confrontara. Según de Samuel 12, versículo 1. Perdón, pero hay que leer mucha Biblia porque están muy buenas las historias. Nadie sabía que David había matado a Urías. Pero ¿saben quién lo sabía? Dios. Y envió un profeta llamado Natán. Y le contó una parábola. Y dice la palabra, viniendo Natán a David, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Versículo que sigue. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Versículo que sigue. Vamos rapidito. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Versículo que sigue. Y vino uno del camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo que sigue. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo que sigue. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo que sigue. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre que le robó la ovejita a ese pobre hombre. Tú eres el hombre rico, pero tú le robaste esa ovejita a ese pobre hombre que fue Urías. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo que sigue. Y te di la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera poco, te habría añadido mucho más. Todo lo iba a dar. Y después, hasta ahí nomás. Dios le iba a dar de todo, dice, aún más. Pero David, ¿qué hizo? Se equivocó y pecó. Abrió la puerta del pecado. Y versículo 13. Vamos al versículo 13. Y ahí quiero hablar del otro corazón que hay que tener. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Repita conmigo, necesito que me confronte. Hay veces que necesitamos que las personas nos vengan a confrontar en la vida por el pecado. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nos confrontan? ¿Qué hace cuando te confronta un padre o una madre? ¿Te pones orgulloso, empiezas a pelear, a discutir? ¿O reconoce como David, la verdad que me equivoqué? David no discutió nada, sino que le dijo, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Cuando un líder, cuando un pastor te confronta, ¿cuál es la actitud que tienes? ¿Te enojas, refunfuneas? ¿O reconoces que te equivocaste? Y David, ¿sabe qué hizo? Reconoció y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque aparte de tener un corazón valiente, aparte de tener un corazón misericordioso, ¿saben cómo más era el corazón de David? Humilde. No les voy a hablar de la humildad. El pastor ya va en la 15ª prédica de la puerta de la humildad. Humildad ya tienen que saber todos aquí qué es. Pero ¿saben cómo era el corazón de David? Humilde. ¿Y cómo es el corazón humilde? Es un corazón que reconoce que se equivoca y que sin Dios nada lo puede hacer. Cuando tú reconoces tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte. Pero David mató, pero David mintió, pero David estafó, David pecó contra Dios, a pesar de todo lo bueno que le había dado. Pero es como le dije anteriormente, el amor y el perdón de Dios son más grandes que cualquier castigo que pueda venir. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado que puedas haber cometido en tu vida. No te condenes, no te culpes, porque Jesús ha venido para restaurarte. Jesús ha venido a perdonarte. A Jesús no le importa tu pasado.
A Jesús le importa que seas humilde de reconocer que te equivocaste, pero que vas a cambiar de aquí en adelante. Dios quiere que tengas un corazón humilde, un corazón que se arrepienta, un corazón que cierre la puerta del pecado. Porque ¿saben qué hizo David después? Automáticamente cerró la puerta del pecado. Y a muchos les cuesta cerrar la puerta del pecado. Muchos saben que están en pecado. Muchos saben que cometen errores, pero les cuesta cerrar la puerta. Y hoy Dios quiere darte la oportunidad para que cierres esa puerta de una vez por todas. Porque ¿saben qué? Quiere que tengas un corazón humilde, un corazón conforme al de Él. Y un corazón conforme al de Él es humilde. Reconoce que se equivoca. Reconoce que Él solamente lo puede cambiar. Lucas 6:45. Si me pueden acompañar los músicos. Ya estoy terminando. Le he hecho re larga, chango. 10:30 le he hecho re larga. Más que el pastor le he hecho larga. Y encima vamos a ministrar. Así que vamos a hacerla corta. Lucas 6:45. Esta última partecita. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere, aparte de que tengamos un corazón valiente, un corazón misericordioso, un corazón humilde, quiere que tengamos un corazón que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba el corazón de David? Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había sido ungido por Dios. Y cuando Dios te unge, te llena de su Espíritu Santo. Y cuando Dios te unge, provoca que tu corazón se vuelva valiente. Cuando Dios te unge, provoca que tu corazón empiece a perdonar. Cuando Dios te unge, provoca que tu corazón empiece a ser humilde. Empiezas a cambiar tu mal carácter. Cuando Dios te unge, no salen palabras de maldición de tu boca, sino palabras de bendición para predicarle a los demás. Porque ¿saben para qué te unge Dios? Dios no te unge para que vos cumplas tus sueños. Dios te unge para que vos cumplas los sueños de Él. Cuando Dios ungió a David, no lo ungió solamente para ser pastor de ovejas. Porque David, ¿saben que era pastor de ovejas? Yo creo que tenía sueños de seguir siendo pastor de ovejas, de tener más ovejas. Pero ¿saben qué le dijo Dios? Vos vas a ser el rey de Israel. Vos no vas a hacer tus sueños, vos vas a cumplir los sueños que yo tengo en vos. Y te aseguro que los sueños de Dios son más grandes que los que te imaginas vos. Pero ¿saben qué necesitas? La unción de Dios. Vino Samuel y ungió a David. Y cuando Samuel ungió a David, su corazón se llenó de misericordia, de perdón, de valentía, y pudo cumplir el propósito que tenía en su vida. En este año tenemos un propósito como iglesia, que está en Ciudad de Paz y que está en predicar la palabra a todo el mundo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Cuando tengamos un corazón lleno de la unción del Espíritu Santo. Porque no podemos predicar que Dios ama si nosotros no amamos. No podemos predicar de un Dios que te perdona si vos no puedes perdonar a los que te hirieron. No podemos predicar de un corazón valiente si tú todavía estás hundido en el temor, en la depresión. Entonces, ¿sabes qué necesitas? La unción del Espíritu Santo.